Bueno, esta mesa está compuesta por Esteban Peñacobo, que es vicepresidente, coordinador y asesor de la Oficina de Víctimas de Siniestros Viales de la Asociación Canaria Vial. Es abogado ejerciente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con una trayectoria profesional de más de 10 años. Su inclinación por incluir entre sus especialidades el asesoramiento jurídico integral a víctimas de siniestros de tráfico viene desde sus inicios, por cuanto la desinformación respecto de los derechos de aquellas y los abusos cometidos por las entidades que tienen que responder de su situación. Merecen como colectivo vulnerable una respuesta jurídica independiente y firme, que permita a dichas personas concentrarse al 100% en una recuperación física y psicológica completa. Esteban, cuando quieras. También va a formar parte de esta mesa Eva María Paricio, y Eva se presenta como víctima de accidente y una gran luchadora, fundadora de Avata Hispania, graduada en Derecho, y es presidenta de la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado y Persona con Educación Vial. Y también está Marcelo Lemaitre Vélez, que es técnico mecánico automotriz en la Universidad Autónoma Gabriel René Montero, en Bolivia. Miembro fundador y asociado de la Asociación Cruceña de Talleres, ACTA, y Asociación de Talleres Automotrices en Santa Cruz, que es ASACRUT. Miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Aprende con H intercalada, Seguridad Vial, en Bolivia. Es instructor técnico también de seguridad vial en autoescuelas, colegios, empresas, en la ciudad de Bolivia. Entonces vamos a pasar a formar parte de la... Por favor. No, tranquilo, no te preocupes. Bueno, el escenario de cualquier accidente y las consecuencias no son solo de índole física, sino que también son emocional, y tampoco no solamente incide directamente a las personas afectadas, como también pueden ser a sus familiares, ¿no? Entonces, yo creo que también debemos de extrapolar todo esto que ocurre también a todo lo que es el tejido social ante estos dramáticos hechos que conllevan. Entonces, la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico se debe centrar, yo creo que, en dos aspectos fundamentales, ¿no? Que sería la información y la orientación, sobre todo, general, porque hay que ejercer unos derechos y una atención psicológica. Vosotros, ¿qué ocurre cuando hay un accidente de tráfico con las personas implicadas? Más o menos un poco, ¿cuáles serían esos parámetros? Hablamos un poco también, al estar Bolivia un poco representada con España, ¿no? Esos parámetros internacionales para la primera respuesta en esos siniestros, a fin de reducir el agravamiento de esa salud en las víctimas de tráfico. Bueno, fundamentalmente en mi país hay que dar una respuesta rápida de apoyo, en este caso a la persona afectada, a la víctima. Creo que la persona que es víctima necesita, si bien un apoyo en el tema de salud, fundamentalmente necesita también otro apoyo. Seguimos hablando de la víctima accidentada, otro apoyo para que reciba la atención médica oportuna y de una manera profesional, ¿no? Entonces, todavía hay que pelear para que la víctima reciba atención médica de emergencia crítica. Posteriormente, ya con la familia, ¿no? Posteriormente, con la familia, atender todo lo que viene a ser el paquete de necesidades a nivel de apoyo psicológico, fundamentalmente, apoyo legal, ¿no? Y, por supuesto, un poco también darle el apoyo de lo que puede necesitar la víctima en términos médicos, para que la familia actúe como supervisor o fiscalizador de la atención médica que reciba la víctima. La diferencia entre, por ejemplo, lo que es el país Bolivia y nosotros en España, ¿vosotros qué opináis? ¿Cómo veis un poco todo lo que es a la hora de atender rápidamente todo el tema que estaba comentando? Parecido. Parecido. Sí. Aquí primero se encargan, yo soy víctima de accidente,
fue grave y primeramente se preocupan de tu salud, de curarte, de salvarte la vida, que es importante. Pero la cabeza no nos la cura nadie. Nadie mira por cómo estamos psicológicamente, cómo vamos a afrontar las lesiones que nos quedan y cómo lo va a afrontar nuestra familia. La familia es muy importante porque se ve en una situación que no saben muchas veces qué hacer, cómo actuar, cómo ayudar. Y muchas veces, como decían anteriormente el bombero, no te ayudan. Al contrario, te están haciendo más daño porque tú quieres ser fuerte para protegerles a ellos y te estás desprotegiendo a ti mismo. Entonces hace falta esa ayuda psicológica, sobre todo. Importante que te salte en la vida. Vosotros pertenecéis a 3 asociaciones completamente distintas. ¿Me podíais un poco explicar en qué consiste cada asociación vuestra, un poco para que lo conozcan más la gente? Sí, nuestra asociación Canarias Vial, lo que se dedica, el propio nombre lo indica, en la provincia de, sobre todo, Santa Cruz de Tenerife. Ahora nos estamos expandiendo a la de Las Palmas, para abarcar todas las islas. Fomentar, formar, educar a todos los colectivos, tanto desde los más pequeñitos a los mayores, en la educación vial, la seguridad vial. Aparte tenemos de forma específica la Oficina de Atención a las Víctimas de Tráfico, donde se les intenta dotar, desde que yo como jurista, lo que es un cliente, vamos a llamarlo, no, especial, es decir, acude a nuestra oficina porque ha sufrido un siniestro de tráfico. No me gusta llamarlo accidente, lo gusta como un siniestro vial. Y ya bastante tiene esa persona con el padecimiento físico y psicológico que provoca un accidente, como para encima cargarle acerca de qué es lo que tiene que hacer, qué plazos tiene, dónde tiene que acudir, cómo lo tiene que llevar a cabo. Y es ahí donde entra, en mi caso, en mi trabajo, es que esa persona, el 100% de la fuerza que tiene o de la fuerza que le queda, tanto a él como a sus familiares, se centren en esa recuperación física y psicológica. Es decir, es de sentido común que hoy en día es todo burocracia. Por desgracia, estamos en el siglo XXI y a pesar de que se intentan eliminar diferentes obstáculos, cualquier tipo de estas situaciones requieren que una persona especializada se haga cargo de eso, porque no se le puede poner más peso encima. Entonces la asociación y yo como abogado, pues lo que intentamos es eso, separar lo legal de la recuperación psicológica y física de esa víctima, para que no tenga que preocuparse lo más mínimo por esa parte. Eso es nuestra función. Vale. ¿Y la tuya, que es Avatar? La Fundación Avatar. Nosotros tenemos 3 partes separadas. Primero, sensibilización. Intentamos evitar que se produzcan los accidentes, acudiendo a colegios, acudiendo a centros de mayores, que también necesitan mucha ayuda. Y después, una vez de que se ha producido el accidente, por desgracia, pues intentamos intentar paliar un poco los daños. Les asesoramos a dónde pueden ir, trabajamos con un despacho jurídico, pero les informamos, puedes ir a este abogado, a este otro, tienes libre elección de abogado, puedes acudir a ciertos médicos, no a los que te están obligando a ir o te están indicando la compañía. Eso sí que es importante. Claro. Entonces, pues intentamos hacerle la vida más fácil. Y después insertar a las personas cuando ha sufrido una discapacidad provocada por un accidente, qué mejor reinserción que el trabajo, sentirte útil. Entonces trabajamos con centros especiales de empleo, colaboramos con gente, organizaciones, para poderles buscar trabajo, para que vuelvan otra vez a su vida. Muchas veces no puedes trabajar en lo que estabas trabajando, por lo tanto tienes que cambiar tu vida totalmente, radicalmente, y eso también necesita una ayuda. ¿Y vosotros desde la Asociación Aprende? En la Asociación Aprende trabajamos todo lo que es la parte preventiva de los accidentes, y en la parte de las víctimas de tránsito con una línea telefónica de apoyo a las víctimas y familiares de las víctimas. En el caso de las familias está el apoyo legal, está el apoyo psicológico, ¿no? Porque es un momento de shock bastante fuerte que atraviesa la familia. En determinado momento, hasta lo más básico puede ser que no sepan manejarlo. Entonces, el apoyo a través de la línea hace de
de la línea telefónica o incluso la necesidad de darle un apoyo psicológico en lo personal, está disponible, ¿no?, para apoyar. ¿Cómo os llega, por ejemplo, lo que es la persona que ha tenido el accidente o sus familiares? ¿Cómo os puede llegar a conocer? Es decir, existen las unidades de atención a las víctimas de tráfico en todas las jefaturas provinciales y entonces un poco también colaboran otras asociaciones como vosotros. ¿Cómo llega esa información? A través de las redes sociales y de lo que viene a ser la divulgación pública del número telefónico. Lamentablemente, como que hace falta más compromiso de parte, digamos, de los directos involucrados, las autoridades, para que coadyuven a eso, ¿no? Entonces, no deja de ser algo, la intención es grande, pero el medio es un poco duro todavía para accionar eso de una mejor forma, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Marcelo. O sea, aquí pasa exactamente lo mismo. La misma forma de acudir a nuestra asociación de la misma manera que acuden a la suya, por cuanto efectivamente están esas unidades especializadas en cada jefatura. Una cosa es que estén y otra cosa es que funcionen. Entonces ahí es donde él incide, que hay que poner mayores medios y colaborar entre todos. Siempre estamos a la disposición de las administraciones. Lo que pasa que muchas veces, pues desgraciadamente, no es un tema primordial. Dependiendo en qué momento del año, o de si hay elecciones o no hay, acuden a ti, no acuden, dejan de acudir. Es decir, ellos van dotando de protagonismo según también es cierto que cuando a ellos les interesa. Bueno, yo creo que también habrá que tener en cuenta ya no solamente a lo que son las víctimas de tránsito, de tráfico, sus familiares, pero también yo creo que una parte muy importante son los profesionales, ¿no? Sí. Ese apoyo que debemos de dar también. Hemos estado viendo a lo largo, sobre todo de esta tarde, ¿sabes?, un poco todo lo que conlleva, y todos dicen lo mismo, se acuerdan cada uno de los accidentes y sobre todo cuando ha habido fallecimiento de esas personas. Entonces, esos profesionales, esa ayuda, ¿cómo a través de vuestras asociaciones o cómo lo encauzáis? Nosotros hemos dado algún seminario, algún curso a miembros de la Guardia Civil y psicólogos para cómo acudir, cómo llamar por teléfono a alguien que ha sufrido un accidente y cómo enfrentarse, porque para ellos también es un trauma, que es lo que decían, esa espinita que te queda en el corazón, ese cachito. La persona que recibe la noticia es la más afectada, lógicamente, pero el estrés que supone la persona que lo tiene que transmitir también es importante. Entonces hemos hecho cursos con psicólogos para enseñarles un poco a canalizar, a dar la noticia y cómo afrontarlo. Vosotros sí. También, ¿no? En nuestro caso, igual que la Fundación Avatar, hacemos lo mismo. Intentar a los colectivos que en primer lugar o de forma más cercana atienden a esas víctimas en un momento casi inmediato tras el accidente, dotarles de una información, dotarles de una seguridad sobre todo, porque en esos momentos yo creo que al final no sabes, estás tan desubicado porque tu vida cambia, tu vida está totalmente de repente patas arriba, que lo que necesitas es seguridad, y seguridad por quienes tienes más cerca en los momentos casi inmediatos, ¿no? Y por eso intentamos formar, intentamos dar charlas para las autoridades, sobre todo que están en pleno contacto, incluso los hospitales, etcétera, pues que den a esas personas las vías para que lo que decía al principio, que solo se tengan que centrar en lo estrictamente sanitario. O sea, tanto ella como su familia, que el resto lo dejen en manos de otras personas que le encaucen todo, para que ellos no tengan ni siquiera que acordarse, sino simplemente que cuando descuelguen el teléfono esté solucionado todo ese tema. Hablabais antes del derecho a la libre designación de abogado, sí, particular para las personas lesionadas, y el reembolso de esa minuta. ¿Qué límites? ¿Cómo podríais nosotros explicarlo? Bueno, en este caso voy a hablar de mi propia experiencia, que al final, como tú comentas en mi presentación, lo que a mí me llama la atención cuando yo empecé a ejercer como abogado era la desinformación absoluta que tenían las víctimas de tráfico. Por mi defecto profesional, pues siempre he estudiado, y siempre en ese aspecto siempre veía cómo las entidades que tienen que responder se ahorraban de cada persona o cada familia miles y miles de euros,
y ocultaban de forma incluso deliberada derechos tuyos propios. Y uno de esos derechos es que tú, una vez sufres un accidente y ya tengas, solo sean daños materiales del vehículo o ya tengas daños personales, la posibilidad de que no sea el abogado de esa compañía el que te asesore, sino que tú tienes derecho a elegir o a designar un abogado cualquiera, el de tu confianza, el de la calle de enfrente, es decir, a cualquiera. Esa designa tienes que enviarle al propio abogado una vez el cliente lo recibe en el despacho, y posteriormente tus servicios jurídicos terminan. La minuta que tú generes, tienes hasta un límite, depende de la póliza de la entidad. Pues hay pólizas que te permiten hasta 600 euros, otras 800, otros 1000 o incluso más. Tienes derecho a que se te reembolse la parte que te corresponde, si bien ocupa toda la minuta o la parte de ella. Y es un derecho tan básico, tan sencillo, pero que muchas personas, ahora gracias a Dios cada vez menos, pero es cierto que nadie lo conocía. Bueno, eso sin entrar a valorar todo lo que los conceptos que se pueden indemnizar. ¿Y ¿cuáles serían esos conceptos indemnizables más o menos que pudiera en este sitio? Aquí en España, sí. No sé cómo en Bolivia, ¿verdad? Sí. Funciona aquí, por ejemplo, la legislación española, el Código Civil, ya hablando estrictamente jurídico, ampara a las víctimas de tráfico. Bueno, en realidad es más genérico el artículo, pero sí es cierto que se habla de la restitución total del daño, ¿vale? Es decir, una restitución total es íntegra del daño. Todo aquello, no solo por las lesiones que te hayan podido provocar, secuelas, todos los daños lucro cesante, el emergente, gastos que hayas tenido, etc. La reparación integral comprende todo. Y muchas veces tampoco lo sabemos, es decir, nos vamos a lo estrictamente, pensamos la lesión, la indemnización por la lesión, secuelas, no, es todo. Y cuando las víctimas acuden a mi despacho y le dicen que todo, también les da seguridad. Es decir, si tienen que invertir en una persona que les ayude en casa, ¿vale? Que les ayude a hacer las tareas del hogar, si necesitan otro medio de transporte, alquilar un vehículo, si necesitan cualquier material médico, también. Y tampoco lo conocen, tampoco lo saben y tampoco nadie les informa. O sea, ni la propia entidad a la que pagas tu seguro todo religiosamente todos los meses o todos los años. Y bueno, eso es como funciona, es decir, la restitución total. Eso sería, resumen, no sé, en Bolivia. En general existe mucha desinformación de los derechos. Tan así de que muchas veces el mismo reglamento y código de tránsito que se llama en Bolivia no es conocido por los conductores, menos aún tendrán el conocimiento de lo que involucra como derecho la póliza de seguros. Entonces, llegado el accidente, hay ese vacío de conocimiento donde se puede dar lugar a muchos aspectos negativos para la víctima, ¿no? La necesidad de un apoyo honesto en el tema legal, la falta de conocimiento de los profesionales del área legal, ¿no? Como especialidad en lo que vienen a ser los siniestros viales, ¿no? Entonces, ahí hay varias limitaciones, ¿no? Un comentario, una sospecha infundada sin una investigación apropiada puede deshabilitar a la víctima de recibir los beneficios que por derecho le corresponden. Eva, a ver, yo ahora un poco buscando y mirando en el tema de la educación vial, ¿no? Entonces, vosotros desde la fundación vuestra, Ábata, ¿qué educación crees que se tiene que proponer y en qué sectores sobre todo? Yo creo considero muy importante que se empiece desde educación infantil. Somos usuarios de la vía pública desde el momento en que nacemos. Nuestros papás nos sacan en el cochecito, en brazos, nos meten en la sillita, nos llevan para casa, vamos al colegio en bicicleta, caminando con nuestros padres. Algunos nos enseñan jugando, ahora no podemos cruzar porque el muñequito está rojo. Somos usuarios desde pequeños, los niños son esponjas. Si tú les enseñas, mañana van a ir en el coche y te van a decir, no corras, no adelantes, ten cuidado, ponme el cinturón, hasta edades maduras. Ten en cuenta que aquí en España, sobre todo, es una población muy envejecida. También hay que educarles.
no crucéis en diagonal, no tenéis la misma agilidad que antes, a dejar de conducir. Nadie queremos depender de nadie, toda la vida he estado conduciendo, ¿por qué voy a dejar de conducir ahora? Pues de aquí a allí, ¿qué me va a pasar? Y nadie es consciente. Es un momento, como dicen, es un momento, ¿no? Claro, y es importante enseñarles a tomar la decisión poco a poco. Bueno, pues ya soy mayor, tengo transporte público, tengo a mis hijos, ya no tengo tanta prisa, estoy jubilado, puedo tomarme tiempo, no tengo que coger el coche para ir allí. Hay que buscar alternativas y hay que dárselas, porque muchas veces tampoco las ven. Les sale más barato muchas veces si les haces cuentas. Para 2 ratos que vas a coger el coche, como dices, vende el coche, te ahorras el coche, te ahorras el seguro y gástatelo en taxis. ¿Para cuántos viajes te da? Son maneras de verlo, conceptos que hay que hacerle ver a la gente mayor y educación que hay que dar a la gente joven, los adolescentes. Todos hemos pasado por esa edad y todos pensamos, a mí no me va a pasar. Uy, yo voy muy bien por la carretera, yo conduzco fenomenal y encima se lo voy a demostrar a los demás. Voy a hacer un caballito con la moto o voy a salir quemando rueda para que vean qué potente es mi coche. La adrenalina que les genera, pues todo eso hay que enseñarles que no tienen nada que demostrar. Entonces, bueno, la educación es importante. Cuando hacemos, yo por ejemplo, cuando yo trabajo con personas ciegas y deficientes visuales, a mí, yo he tenido muchísimos alumnos que son traumatismos a consecuencia de accidentes de tráfico, ¿no? Un poco lo que es el apoyo ese que recibís o que dais, mejor dicho, a través de vuestras asociaciones. Existen otras instituciones públicas y tal. Yo por ejemplo conozco el Instituto Guttmann. Yo pues he estado más de 1 año y pico trabajando allí con lesionados de víctimas de tránsito, ciclistas, un poco de todo. Entonces, ves un poco todo el esfuerzo, ¿sabes?, que las instituciones un poco tenemos que plasmar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, a la hora de trabajo más bien todo lo que es relacionado con las actividades cotidianas, es decir, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, pues un poco la idea de qué es lo que hace una persona. Me da igual que sea una persona con discapacidad física, con discapacidad sensorial, ¿sabes? Un poco esas campañas que hacemos, ¿no?, o que hacen las instituciones, ¿sabes?, en los colegios. Hablábamos un poco también el hecho de la sensibilización, de la educación vial, ¿sabes? El hecho de ir personas accidentadas, que son ellos los propios protagonistas en los colegios. Más o menos un poco desde vuestras asociaciones, un poco cómo hacéis esas campañas, esa sensibilización. Más o menos un poco la idea sería con todo lo que son la gente, las víctimas, ¿no? Empezabais desde niños, pero y con los mayores. Existe un día mundial, ¿no?, de las personas con... ¿Cómo lo plasmáis vosotros desde la asociación? Nosotros lo que intentamos es, grabamos vídeos con víctimas. Hemos hecho alguna representación, alguna obra de teatro con discapacitados sensoriales y psíquicos que han ido desde Galicia, se han trasladado a representarlas, dándolas a institutos, y en centros de mayores han acudido voluntarios. Han hecho repartos de chalecos para cuando salen a caminar, la ruta del colesterol, como le suelen llamar. En todas las ciudades hay ruta de colesterol. Efectivamente. Pues es indicarles que tienen que llevar el chaleco, que tienen teléfonos donde llamar para su asistencia, su atención. En los colegios hace mucho impacto, sobre todo en los institutos, con las motocicletas, porque es lo que quieren, motocicletas. Entonces, pues les das el impacto de lo que puede llegar a pasar, que nadie estamos exentos, y todas las consecuencias que puede acarrear para todo el entorno. Y en centros de mayores, pues vamos, pues eso, a los niños, perdón, que ya me repetía. Esta mañana hablaba el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que había que escuchar a las víctimas, que ellos están
y que les piden escuchar, ¿no? Hay que hablar, educar con las víctimas, ¿no? Educar en la realidad, con ese testimonio, esas campañas un poco que sería un poco la divulgación, ¿no? Se habla de esa realidad, ¿no? Velar, me imagino, un poco por sus derechos y procurar también, lo que comentabais, recibir esa cobertura, ya no solamente que sea legal, sino que también sanitaria, psicológica, porque hablamos también un poco del duelo, ¿no? Es decir, tiempo a las familias, ¿no? Sobre todo cuando ha habido algún fallecimiento, ¿no? Es un poco la idea de vuestras asociaciones, ¿no? Yo lo único que vamos a finalizar un poco, porque ya para finalizar yo creo que debemos, yo desde mi punto de vista, yo creo que desde todos los que están aquí en el Congreso, agradecer a vosotros, a todas las asociaciones que trabajáis con vuestra impagable labor, ¿no? Porque dais, yo creo que esas herramientas adecuadas para que las víctimas de una mayor o menor asistencia psicológica, social, jurídica, económica, tras el accidente. Y yo creo que también todos estos profesionales, ¿no? Que tenemos aquí un poco toda una representación de estos diferentes hábitos que se encuentran también junto a ellos. Yo creo que también es eso, hay que concienciar a la sociedad, ¿sabes? Y como decís vosotros, desde muy pequeñitos, esa educación vial yo creo que es muy importante, la seguridad, si queremos tener una movilidad segura y sostenible. Pues nada, muchísimas gracias por intervenir y bueno, y yo creo que ya podemos pasar a la siguiente. Gracias.